Hello, hello. Soy tu profesora Ana Choquehuanca, de la fabulosa área de comunicación, miembro del equipo de profesores de razonamiento verbal. Chapa tu cuaderno, un lapicero y empecemos. Hoy día aprenderemos término excluido, que es parte de campo semántico. Veamos de qué se trata. ¿Qué es un término excluido? Dice que es un ejercicio que consiste en identificar la palabra que en un conjunto de palabras no tiene ninguna similaridad. ¿Qué significa eso, no? Que nos van a dar una lista, una pequeña lista de palabras de las cuales debemos excluir una. Ahora, ¿cómo es un ejercicio de término excluido? Veamos aquí. Tenemos primero una palabra que es examen y a esta palabra se le dice que es la base o enunciado. Y luego tenemos las alternativas, como siempre, de la A a la E. Como te decía, es un pequeño listado de palabras. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos leer cada una para entender de qué se está hablando, ¿no? El examen, como ya sabemos, es una evaluación. La ficha, ¿no? Es aquella hoja donde están los ejercicios a desarrollar. El borrador sería nuestro instrumento para poder realizar los ejercicios. El solucionario es aquella ficha, aquella hoja donde están las respuestas ya resueltas. El lápiz, que también al igual que el borrador, es un instrumento que necesitamos durante el examen. Y el cuadernillo, que es aquel conjunto de fichas donde van a estar nuestras preguntas a desarrollar. Entonces, aparentemente todo es parte de un examen, ¿verdad? Pero veamos un poco más a fondo. Estábamos diciendo de que la ficha y el borrador se utilizan en el examen. Ojo con eso, dice en el examen. Entonces estamos hablando del durante, ¿no? Mientras estás realizando tu examen. Entonces, ficha y borrador se quedan. Solucionario ¿sería una herramienta que vamos a utilizar en el examen? ¿Durante el examen? No, ¿verdad? Entonces, ese es el término que debemos excluir. Esa es la palabra que no guarda relación. Entonces, de eso se trata el término excluido. Tratar de buscar, ¿no? ¿Cuál es la palabra que no guarda relación con las demás? Sigamos. Pero me preguntarás también, ¿no? O sea, ¿y cómo voy a saber, cuál es la palabra que debo excluir? Debe haber alguna forma de saber ello. Y sí, para eso tenemos los criterios de eliminación. Estos criterios son 3. Veamos el primero. Dice, 1. La alternativa que no pertenece al mismo campo semántico, ¿no? Debemos eliminar la que no pertenece al mismo campo semántico. ¿Y a qué me refiero con campo semántico? Son aquellas palabras que van a tener, es un conjunto de palabras que tienen la misma relación en su significado. Por ejemplo, los sinónimos, que tienen igual o parecido significado. Por ejemplo, los antónimos, significados contrarios. La hiperonimia, género-especie, la holonimia, todo parte. A eso me refiero con campo semántico. La homonimia, la paronimia también. A eso también me refiero con, nuevamente, campo semántico. Luego de ello veamos de qué se tratan estos ejemplos. Dice preludio. Preludio es el sinónimo de introducción, la parte inicial de una obra, de un texto, de un libro. Luego tenemos exordio. Exordio también es sinónimo de introducción, es la parte inicial de un texto. Entonces, estamos viendo que aquí hay sinonimia. Sigamos viendo los demás. Epílogo. El epílogo es la parte final, la conclusión de un texto. Entonces, ya no está guardando relación con los dos anteriores. Sigamos viendo las demás. Prólogo. Prólogo es nuevamente sinónimo de introducción, de exordio, preludio. Prolegómeno también es la parte inicial, es sinónimo de introducción. Prefacio, nuevamente, también es sinónimo de exordio, preludio, prólogo, prolegómeno, es decir, de introducción. Entonces, aquí nuestro campo semántico sería de sinonimia, son sinónimos. Y
¿Cuál es la alternativa que no estaba guardando relación? Había un antónimo ahí, que es epílogo. Entonces, por eso te decía, ¿no?, que eliminamos la alternativa, el término, la palabra que no guarda relación con el campo semántico, en este caso sinónimos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice ingenuo. Una persona ingenua es una persona inocente. Tenemos luego ladino. Ladino es lo contrario a inocente, no es una persona astuta. Zorro también se le considera, ¿no?, junto con ladino, una persona también astuta. Entonces estaríamos hablando ahí de antónimos. Nuestro enunciado nos habla de inocencia y las otras dos son antónimos de inocencia, ¿no? Nos están hablando de astucia. Luego sigamos viendo los demás. Taimado, lo mismo. También es pues sinónimo de astucia. Locuaz. Locuaz más bien viene a ser una persona que habla mucho, un hablador, un facundo. Sagaz es una persona astuta, entonces también concuerda con las anteriores. Entonces aquí estamos viendo en este ejercicio que su campo semántico sería antonimia, antónimos, ¿no? Todas las alternativas son sus antónimos excepto una, que sería locuaz, porque locuaz pues no tiene nada que ver ahí, ¿no? Como te decía, es hablador. Sigamos, alhaja. Alhaja es un adorno, es una joya. Veamos, ¿no?, cuáles son las alternativas. Aro. Aro también sería una joya. Arete, lo mismo. Collar, también. Cofre. Cofre es, ¿no?, una cajita donde se guardan estos adornitos, estas joyas. Y luego tenemos esclava, ¿no? Esclava se le dice, bueno, tiene dos significados. Uno, que es la mujer, ¿no?, que está en esclavitud, y otro que pertenece a las joyas, que se le dice a las pulseras. Entonces, aquí estamos viendo de que su campo semántico sería de género, especie, joyas, pues, ¿no? Y hay uno que no pertenece, pues, ¿no?, al género de joyas, que sería cofre. Muy bien. Entonces, nuevamente, a eso me refiero con campo semántico, ¿no? Tenemos que ver aquí en los ejercicios cuál es su campo semántico, si son sinónimos, antónimos, género, especie, todo parte, y eliminar, excluir la que no pertenece. Sigamos, segundo criterio. El segundo criterio nos habla acerca de que hay una palabra, un término que no pertenece a la misma categoría gramatical, ¿no? Veamos cómo es esto. Tenemos aquí la palabra pero y luego tenemos el sino, aún, aunque, empero, más. Recuerda que esta vez tenemos que eliminar por categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra, ¿no? ¿Qué son pero, sino, aunque, empero, más, ¿no? ¿Qué serían? Serían conjunciones, ¿no? Conjunciones de tipo adversativo. Y mi cita, en este caso, ¿cuál no es conjunción? Sería aún, ¿ya? Porque aún sería adverbio. Sigamos, acopiar. Acopiar, ¿no? Te había dicho ya también anteriormente que una palabra que termina en ar, er, ir, son verbos, pero exactamente son verboides, ¿no? Ahora veamos. Tenemos que buscar también que sean verboides. Denostar también es verboide. Soterrar también. Ensalzar también. Fatigar igual. Almíbar. Almíbar más bien no es verboide. Almíbar es un sustantivo que se refiere a aquella sustancia líquida dulce, ¿verdad? Entonces, como es sustantivo, esa es la que debemos excluir, esa es la que se va, se elimina. Sigamos, temprano. Recuerda que estamos viendo aquí categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra, ¿no? Todas deben poseer el mismo tipo de palabra. En este caso eran conjunciones y aún pues no era un adverbio, por eso se va, por eso se elimina. En el caso de verboides se iba almíbar porque es sustantivo. En el caso de temprano, veamos, dice temprano, hogaño, después, adelante, recién, tarde. Nos están hablando acerca del tiempo, ¿verdad? Y se refiere entonces a adverbios de tiempo.
Ahora hay uno que no se refiere a adverbio de tiempo y sería adelante, ¿no? Esta palabra, ¿no? Este término también es adverbio, pero no es de tiempo, sino de lugar. ¿Listo? Entonces hemos visto aquí el segundo criterio. Vayamos al tercero y el que nos falta. Dice tercero, ¿no? Se elimina, se excluye la alternativa que no pertenece a la misma función o a la misma naturaleza. Veamos, tenemos aquí zapatero y luego tenemos calzada, zapatería, clientela, clavos, zapato. Entonces tenemos que ver ahí, ¿no? ¿Cuál sería la relación que hay? La relación es agente-medio, ¿no? El zapatero ahí con su lugar, con su medio e instrumento, y la que no va es calzada. ¿Por qué se va calzada? Porque calzada es sinónimo de vereda y nada tiene que ver con zapatero. Sigamos, ático. Ático es la parte de la casa que va en la parte superior, ¿no? Entonces, veamos las alternativas. Dice copa. Copa es la parte superior de un árbol. La cima es la parte superior de una montaña. Cúpula es la parte superior de una iglesia. Sombrero. Sombrero es un elemento que utilizamos para protegernos del sol, ¿no? Está arriba, pero es un elemento que se utiliza, ¿no? Aparte. Coronilla. Coronilla se le dice a la cabeza, a la parte superior de la cabeza. Entonces, estamos viendo que la mayoría está hablando acerca de ello, pues no la parte superior. Estaríamos hablando de un lugar. Entonces, si estamos hablando de un lugar, se tendría que ir sombrero, porque nuevamente sombrero se refiere a un elemento aparte, que no es de el elemento, del objeto, ¿no? Sigamos. Tenemos barco. En este caso, ¿no? De la 3, el criterio de eliminación que nos dice que no pertenece a la misma función o a la naturaleza, ¿no? Hemos visto agente medio, hemos visto lugar, y en este tercero, ¿no? En este tercer casito, hay algo bien interesante. Vamos a verlo. Dice barco. Y de barco luego tenemos proa. Proa sabemos que es la parte delantera del barco. Luego tenemos el mar. El mar es el medio por donde va el barco. O sea, aparentemente, ¿no? Pareciera que no tiene mucha relación, porque nos están hablando de una parte y luego del medio. Sigamos viendo. Buque sería un tipo de barco. Entonces, medio como que no se ve, ¿no? Ahí cuál es la relación, pero sigamos. Iceberg. Bueno, el barco también, ¿no? Va a través de aguas muy heladas en las cuales va a encontrar iceberg. Embarcación. Embarcación es un sinónimo de barco. Aparentemente, en este tipo de casitos, ¿no? Todas tienen que ver con la misma temática, pero son diferentes, ¿no? Tenemos una parte, tenemos el medio, un tipo, ¿no? Pero ¿cuál sería la temática? Sería, pues, ¿no? El barco, sería la embarcación. Ahora, este tipo de casos se les dice múltiple, ¿no? Porque acá nos hablan acerca de partes, acerca de otros tipos de funciones, ¿no? Del enunciado. Por eso se le dice múltiple. Pero ¿cuál tendría que irse, ¿no? ¿Cuál sí o sí tendríamos que eliminar? Tendría que ser iceberg, porque no siempre el barco va a pasar a través de un iceberg, ¿no? O sea, no es un elemento necesario de una embarcación, de un barco, de un buque. Por eso se elimina iceberg. Listo, sigamos. Método de solución. ¿Cómo hemos estado resolviendo, ¿no? Hasta ahora los ejercicios? Primer paso, identificar el significado de la base, así como de las alternativas. Si te habrás dado cuenta, ¿no? Estábamos desarrollando los ejercicios recordando qué significa cada palabra. A eso se refiere con el primer paso. Veamos. Desgracia. ¿Qué es desgracia? Pues no, preocupación por algo
negativo, preocupación por algo horrible que ha sucedido, ¿verdad? Luego pavor, pavor es miedo, justamente, ¿no? Por ese suceso terrible. Grito, grito es aquel alarido que da la gente, ¿no? Abrazo, abrazo es una demostración de cariño. Angustia, nuevamente es preocupación. Desesperación también va con preocupación. Entonces, ya hemos visto aquí los significados. Y luego, segundo paso, tenemos que delimitar el campo semántico. Aquí estaríamos hablando de causa y efecto, ¿no? La desgracia que causa pavor, grito, angustia, desesperación. Y luego, por último, tenemos que excluir el término que no presenta relación con la base y con las alternativas. Ya hemos visto, ¿no?, que en algunos casos es sinonimia y exactamente es causa y efecto. Entonces, la que se va y no guarda ninguna relación en este caso es la C, que sería abrazo. Nada tiene que ver con desgracia, pavor, grito, angustia y desesperación. Muy bien, ahí nos quedamos. Terminamos. Indicaciones rápidas. Resuelve los ejercicios de la ficha en el cuaderno. Puede ser impreso o escrito. Repasa los ejercicios para próximos exámenes. Y recuerda, la vida es igual a conocimientos más habilidades por la actitud que le pongas.